¿Recuerdan que el lema de Pokémon era atrápalos a todos? Bueno, por algo ya no se sigue usando desde la tercera generación. Así es, no se trata de un efecto Mandela como la cola café de Pikachu. Ese lema se encontraba en las portadas de los juegos de primera y segunda generación, porque era donde sí podías atraparlos a todos, intercambiándolos entre todos esos juegos, pero aún así, posible. ¿Se han puesto a pensar de lo anticonsumidor que es dividir el juego en dos para vender dos versiones con Pokémon exclusivos en cada una de esas? Nunca lo había pensado, perdón, me desvié más de lo que debería utilizando mal el término anticonsumo. Actualmente sabemos que ya no es posible atrapar absolutamente todos los Pokémon en existencia porque en los nuevos juegos ya ni siquiera los incluyen a todos, lo cual ha sido una decisión controversial desde que se hizo por primera vez y a pesar de la recepción negativa, nunca se hizo nada y parece que nunca se va a hacer nada, hasta que Game Freak arrastre esto lo suficiente como para después hacer un juego con todos los Pokémon disponibles y hacer este el principal atractivo de dicho juego. Cuando pase eso, por favor vuelvan a este video y escriban "tenías razón, Eric", y regálenme 5 suscripciones en la plataforma morada. Ahora, primero que nada, quiero que tengan en mente que voy a estar hablando de esto dentro de lo legal, vaya, cómo se puede atrapar a un Pokémon de manera legítima, así que no quiero escuchar los típicos comentarios de que con hacks y con piratería ya lo hubieras logrado. Sí, ya todos sabemos que eres pobre, pero bueno, entre la cuarta y séptima generación no había mucho problema en cuanto a atraparlos a todos, ya que podías transferirlos en estos juegos a través de los juegos de generaciones pasadas, o de pésimas aplicaciones de transferencia, pero vamos a ver estas transferencias una por una para entenderlas mejor, y este video va a tomar muchas tangentes para después volver al punto principal, porque siento que ese tipo de cosas necesitan ser explicadas. Entonces, el tema principal es que ya no puedes atraparlos a todos. Hablemos primero de cuando podías en la primera generación y vamos viendo por generaciones cómo puedes y no puedes atraparlos a todos. Primero que nada, en la primera generación era muy sencillo. Hay Pokémon que no puedes conseguir en una versión y tienes que transferirlos de otra versión con alguien más que la tenga y conectar ambos Game Boy a través de un cable Link. O comprarte tú las dos versiones, 2 Game Boys y un cable Link. Y en estos tiempos esto era accesible si tenías los amigos o el dinero suficiente. Bueno, necesitamos más que solamente 2 juegos para obtener a todos los iniciales. Aunque si tienes 2 juegos, puedes iniciar uno, jugarlo lo suficiente hasta poder intercambiar el inicial con tu juego principal y luego reiniciarlo. Escoger otro inicial y transferir ese. Ah, sí, y no olviden a los fósiles. Esos no dependen de la versión, depende de cuál selecciones. Y tenemos el mismo caso con Hitmonchan y Hitmonlee. Además de que necesitas tener varios Eevees para tener las diferentes evoluciones. Pero bueno, van a existir muchos casos específicos como esos en todos los juegos. Y la verdad no los voy a mencionar absolutamente todos porque se puede resolver simplemente teniendo varios juegos y jugándolo lo suficiente hasta obtener estos Pokémon e intercambiarlos. O puede que casualmente alguien más los tenga y te los quiera intercambiar. Ahora, haciendo una pequeña tangente, tengo que dejar en claro que con lo que voy a estar mencionando se puede registrar la Pokédex completa, más no lo que se conoce como el Living Dex. Para los que no sepan, el Living Dex es tener un espécimen de cada Pokémon en tu computadora, y no solamente registrado en la Pokédex. Por ejemplo, si tenemos un Charmander que evolucionamos a Charizard, tendremos 3 especies registradas en el Pokédex, Charmander, Charmeleon y Charizard, pero no tendremos a los 3 Pokémon como tal, solamente tendremos a Charizard. En el Living Dex tendríamos un Charmander, un Charmeleon y un Charizard, 3 Pokémon diferentes. Igual, para resolver temas del Living Dex de Pokémon en específico como lo que mencioné hace un momento, se pueden tener 1 o 2 juegos extra para estar reseteando constantemente y así obtener diferentes Pokémon. ¿Tedioso? Sí, pero si quieres atraparlos a todos, debes de hacer eso, así que siempre tengan eso en mente al momento en el que yo mencione o no mencione algunos de estos casos. Vaya, den por hecho que contamos con algunos juegos extra que vamos a estar reiniciando. Bueno, regresando al tema principal. Con esto podríamos atrapar a casi todos los Pokémon dentro de los juegos, énfasis en casi, porque había un Pokémon que no podíamos obtener en los juegos de forma tradicional, Mew. Este se entregaba a través de eventos y estos eventos eran como, digamos, convenciones o pequeñas fiestas en tiendas donde llevabas tu cartucho para que te transfirieran a un Pokémon especial. Estos eventos en ese entonces solo se hacían en Japón y Estados Unidos, nunca en Latinoamérica porque pues en ese entonces no se nos tomaba en cuenta. Gracias a Arceus, este Pokémon se puede obtener a través de un glitch dentro del juego sin necesidad de depender de este evento. No es lo óptimo, pero bueno, al menos en la primera generación sí es posible atraparlos a todos. Va a tomar tiempo, pero se puede. Algo que no mencioné es que puedes apoyarte de los spin-off como Pokémon Stadium, de donde puedes transferir ciertos Pokémon. Estos juegos no son absolutamente necesarios, pero lo menciono porque los spin-offs serán importantes en futuras generaciones, especialmente en una.
Ahora vamos con la segunda generación, donde tenemos los mismos topes, diferentes iniciales, Pokémon exclusivos y todo eso, pero igual, con los 3 juegos de esta generación, Pokémon Oro, Plata y Cristal, es suficiente para completar el Pokédex al menos en uno de ellos, más aparte el hecho de que puedes transferir Pokémon de juegos anteriores a estos. Aquí la mecánica de la transferencia ya comienza a importar, aunque en estos juegos no es transferencia como tal, sigue siendo intercambio, pero obviamente no puedes intercambiar Pokémon nuevos a juegos viejos donde no están programados. Otra cosa que nos facilita nuestra hazaña es la introducción de la crianza, donde puedes juntar a 2 Pokémon en la guardería para que tengan Pokéaventuras chistosas que dan como resultado un huevo, y con esto puedes obtener mucho más fácil no solamente especies para la Living Dex, sino que también las nuevas versiones bebés de algunos Pokémon. Va a ser tedioso esperar a que nazcan, pero es algo que nos va a ayudar. A partir de aquí, la tangente de los eventos va a comenzar a hacerse mucho más grande, porque en esta generación tenemos 2 Pokémon que dependen de eventos, Mew y Celebi, así que dentro del juego solo podemos obtener 249 de los 251 Pokémon existentes, aunque puedes transferir a Mew desde las versiones de rojo y azul, y si lo conseguiste a través del glitch, ya no debes depender de un evento. Eso nos deja con 250 de 251, y tal vez me digan en un acento igual de regio que el mío, "Nembre carnal, un Pokémoncillo no es nada". Pero el que tengamos que depender de eventos externos completamente fuera de nuestro control para poder atrapar a todos los Pokémon es frustrante, y más cuando este evento era exclusivo de Japón, o bueno, lo era en su momento. Algo que hay que tener muy en cuenta también con estos eventos es que esto es un juego para niños. A los niños en ese entonces no les importaba tenerlos a todos, de hecho era probable que comenzaran a atraparlos a todos y a la mitad de su camino se enfocaran en otra cosa o simplemente se aburrieran de esa tarea. Así que entiendo por qué no le dieron la seriedad necesaria. Entonces, a partir de la segunda generación, al menos fuera de Japón no puedes atraparlos a todos, pero esperen porque se pone todavía peor en la tercera generación. Para empezar, muchos Pokémon eran imposibles de conseguir cuando los primeros 2 juegos, Rubí y Zafiro, fueron lanzados. Esto se debe a que primero, ya no se podían transferir Pokémon de juegos anteriores a los nuevos. Esto debido a que, gracias a la tecnología nueva, Game Freak reconfiguró la forma en la que estaban programados, o algo así. La verdad, no soy muy buen youtuber como para investigarlo. Recuerdo que Tamashi Hiroka lo mencionó una vez en uno de sus videos, pero no recuerdo cuándo porque me le tuve que desuscribir cuando habló mal de uno de mis juegos favoritos, y ya saben que yo no puedo aceptar opiniones diferentes a las mías. Pero bueno, tomando eso en cuenta, solo contamos con Pokémon de estos juegos, entonces ahora debemos jugar mucho más si queremos estos Pokémon en nuestra versión principal. Tedioso, pero al menos se pueden conseguir todos los Pokémon de la, en ese entonces, nueva Pokédex regional, la cual es la Pokédex que incluye solo a los Pokémon disponibles dentro de esa región, y no absolutamente a todos, porque no todos son conseguibles en estos juegos como lo dije anteriormente. Esto generó la creación de la Pokédex nacional, una Pokédex donde sí están absolutamente todos los Pokémon existentes hasta ese entonces. Ahora, ¿cómo puedo atraparlos a todos si no todos los Pokémon existentes están disponibles en estos juegos? Pues te esperas a que hagan un nuevo juego con estos Pokémon, lo cual sucedió con los remakes de los juegos de primera generación, Rojo Fuego y Verde Hoja, los cuales tendrían a todos los Pokémon de Kanto y algunos Pokémon de Yoto, más no a todos los de Yoto. Y aquí tenemos casos en específico como los perros legendarios, los cuales aparecerán dependiendo del inicial que elegiste. Entonces, dependiendo de si tienes uno o los 2 juegos, tienes que reiniciar un juego 2 veces o terminarte uno y reiniciar el otro 2 veces para poder tener a estos legendarios. Hablando de legendarios, en estos juegos tenemos eventos para obtener a Ho-Oh y Lugia, y aún así, no los tendrías a todos, ya que nos faltarían, por ejemplo, algunos iniciales de Yoto. Lo bueno es que sería lanzado otro juego que tendría estos Pokémon faltantes, siendo este Pokémon Esmeralda, pero, por ejemplo, si quieres a todos los iniciales de Yoto, tienes que completar la Pokédex regional, y después de eso solo te dan uno, entonces tienes que hacer esto 3 veces. Gracias a Arceus se nos dio una alternativa para no hacer eso siempre, y para eso solo teníamos que comprar otros 2 juegos, otra consola y un accesorio para conectarlo con nuestro juego. Pokémon Colosseum y Pokémon XD, Gale of Darkness, nos daban más Pokémon que hacían falta o que eran difíciles de conseguir en los juegos de Game Boy Advance, para por fin así poder tenerlos a todos, pero no de una manera más fácil, ya que aquí los Pokémon atrapables eran, dentro del lore del juego, Pokémon sombra que debes de robarle a entrenadores y purificarlos. La purificada era mucho más sencilla en Pokémon XD, pero en Pokémon Colosseum era algo igual de tedioso que Mario Odyssey. Tenías que usar a los Pokémon sombra en batalla. Al usarlos, atacar con ellos y eso, su medidor de sombra iba bajando. A veces entraban en un trance del cual los tenías que sacar y eso bajaba aún más su medidor de sombra. Tenías que repetir este proceso varias veces para vaciar por completo el medidor de sombra. Solo así podías llevarlos a un bosque mágico donde hay un pilar y con ese pilar poder purificarlos.
Para atraparlos a todos en la tercera generación dependes de 7 juegos diferentes, 5 de Game Boy Advance y 2 de GameCube, aunque puedes solamente utilizar 3 o 4 de Game Boy Advance, pero aún así son demasiadas cosas y ni siquiera eso va a ser suficiente porque aún faltan los Pokémon de evento. Hace rato mencioné que Ho-Oh y Lugia se podían conseguir a través de eventos y tenían su propio espacio jugable dentro del juego, pero aún sin estos eventos los puedes conseguir a través de los juegos de GameCube. Otro Pokémon que puedes conseguir a través de un juego de GameCube es Jirachi, ya que te daban un disco bonus al preordenar Pokémon Colosseum y ese disco te daba a ese Pokémon. Eso nos deja sin 3 Pokémon conseguibles, Celebi, Mew y Deoxys, los cuales son completamente dependientes de eventos. El evento de Mew nunca se hizo fuera de Japón, pero el de Deoxys sí, incluso se llegó a hacer en mi México lindo y querido, pero de eso ya hablé en otro video que les recomiendo ver porque casi no se vio. Estos eventos tienen un espacio jugable dentro de los juegos de Game Boy Advance, como sucede con Ho-Oh y Lugia. En el caso de Celebi solo te daban al Pokémon así nada más, transfiriéndolo a tu cartucho. Entonces, pese al trabajo que requiere tener todos estos juegos, aún así no puedes atraparlos a todos. Ok, eso fue doloroso para la cartera, pero al menos en la cuarta generación será más fácil, ¿verdad? Bueno, primero que nada lo típico, en Diamante y Perla hay Pokémon exclusivos de cada versión que puedes intercambiar entre ellas, pero algo raro es que Pokémon que eran exclusivos de Diamante y Perla no se pueden conseguir en Platino, la tercera versión que se supone que arregla este tipo de problemas, entonces tienes que interactuar a fuerza con las versiones anteriores. Pero bueno, casos aislados. Aquí es donde se introduce la primera gran transferencia entre generaciones. Claro, solo si tienes un Nintendo 10 original o 10 Lite. Lo que debes de hacer para transferir Pokémon es poner ambos juegos en el 10, tanto el de Game Boy Advance como el de 10. Y a través del PAL Park puedes transferir 6 Pokémon. Tienen que ser 6 máximo. Y tienes que volver a encontrarlos y atraparlos en este lugar. Ahora, si ya atrapaste a tus 6 Pokémon y quieres pasar otros 6, debes esperar 24 horas. Gracias Game Freak. Lo bueno es que esto solo se hacía en Diamante y Perla, después lo cambiaron. Pero bueno, al menos podemos transferir a todos los Pokémon que tengas en tus juegos de Game Boy. Eso definitivamente nos ayudará a completar el Pokédex. Y con la ayuda de los remakes de Yoto, Heart Gold y Soul Silver, la mejor experiencia de Pokémon en la historia jamás creada, podemos obtener Pokémon de Kanto y Yoto más fácil. A pesar de eso, también dependemos de tener varios juegos y de hacer varios reseteos, pero se puede. Y algo impresionante es que podemos conseguir a otros legendarios que no son de esta región. Por eso les digo que estos juegos son la mejor experiencia de Pokémon jamás creada. Perdón, entonces no es tan difícil hasta que llegamos a los eventos. Gracias a que la 10 ahora contaba con conectividad en línea, los eventos se hacían a través de este medio en vez de ir a un lugar físico para llevar mi cartucho y que ahí me dieran a un Pokémon o a un evento de ese Pokémon. Entonces los Pokémon de eventos se hicieron mucho más accesibles para todos. Solo había que estar al pendiente de cuando ocurrían, y con eso era posible obtener a casi todos los legendarios, siempre y cuando se distribuyeran a través de ahí, claro. Ahora que tocó el tema del internet, estaba olvidando una de las mejores adiciones de la serie, la GTS o Global Trading Station, donde puedes intercambiar a cualquier Pokémon con cualquier persona del mundo. Entonces eso puede ayudarte a obtener Pokémon exclusivos como los iniciales y así. La GTS funcionaba de la siguiente forma, tú ofrecías a un Pokémon y especificabas qué Pokémon querías a cambio, dejabas a tu Pokémon ahí y luego regresabas a revisar para ver si sí te lo intercambiaron o no. El único problema es que a cambio de un Pokémon que necesitabas, muchas veces te pedían un Pokémon que no valía la pena. Por ejemplo, me tocó muchas veces ver que alguien quería que su Charmander fuera intercambiado por un Lugia nivel 100, pero si lograbas buscar bien, podías conseguir lo que necesitabas. Entonces, gracias a la tediosa transferencia, al internet y a eventos que obviamente ya no existen, sí podías atraparlos a todos. Normalmente no hago énfasis en que los eventos ya no existen y que esto va a evitar que consigas a los Pokémon en la actualidad, pero pues para ese tipo de cosas mejor ya juega los juegos nuevos. Aunque lo que sí quiero mencionar es que estos eventos siguen existiendo, de manera no oficial, pero aún existen para la cuarta y quinta generación. Solo tienes que conectar tu 10 a tu celular con datos móviles para que este sirva como router o modem o como le llamen, y cambiar la DNS de tu 10 para que te lleguen estos objetos de evento o Pokémon de evento. ¿Quién los está hosteando? No lo sé. ¿A dónde me estoy conectando? Tampoco lo sé. ¿Es seguro? Claro que no lo sé. ¿Me pueden robar mi información? Probablemente, pero es posible por si alguien lo quiere intentar. O bueno, lo era la última vez que revisé. Hablando de eventos de dudosa procedencia, estos también existen para la quinta generación y teniendo eso en cuenta, veamos qué tan difícil es atraparlos a todos aquí. En estos juegos también podemos depender de la transferencia de juegos del 10, pero ahora necesitamos dos 10, uno con un juego de cuarta generación y otro con un juego de quinta generación. Y como en esta generación tenemos 4 juegos, pero 2 son secuelas de los primeros 2, si queremos transferir de las precuelas a las secuelas nos conectamos igual. Lo bueno es que ya no tenemos que volver a encontrarlos, pero hay que volver a atraparlos a través de un minijuego mucho más rápido, pero la verdad innecesario. Entonces podemos dejar todo lo que son los Pokémon de generaciones pasadas a la transferencia. También podemos, o bueno, podíamos aprovechar la
GTS para conseguir iniciales o legendarios sin necesidad de resetear el juego, aunque aún así esta también es una opción. Si hablamos del trío de fuerzas de la naturaleza, o sea Tundurus, Landorus y Tornadus, puedes utilizar el Pokémon Dream Radar, una aplicación donde puedes atrapar a estos legendarios y a uno que otro Pokémon por ahí, aunque esto es exclusivo para Pokémon Blanco y Negro 2. Creo que aquí la combinación de internet y transferencia nos va a ayudar mucho a completar nuestro Pokédex. Y aprovechando que vuelvo a mencionar el internet, quiero hablar de algo que parece que todos olvidaron y que tal vez no era una parte muy importante en cuanto a completar el Pokédex, pero era algo muy divertido: el Pokémon Dream World, un modo de juego al cual entrabas a través de la página web de Pokémon Global Link, donde podías enviar a tus Pokémon a través de internet al mundo de los sueños e interactuar con otros Pokémon que podías traer contigo, y que estos podían tener habilidades o ataques especiales. También podías traer muchos objetos de tus aventuras en el Dream World. Dios mío, me dio mucha nostalgia hablar y ver gameplay de esto, pasé bastante tiempo ahí en su momento. De hecho me traje muchos Pokémon de ahí, y uno de mis favoritos era un Gyarados con el ataque de Bounce o Bote y con la habilidad Autoestima o Moxie. Y un lindo detalle es que los Pokémon que te traías de ahí venían con una Pokébola especial, la cual podías ver en los juegos de quinta, sexta y séptima generación. En ese entonces era la única forma de obtener esta Pokébola, la Dream Ball. Y sí, hay algunos Pokémon exclusivos de esta plataforma que no se pueden atrapar en los juegos, pero que los puedes transferir, entonces, caso aislado. Vayamos ahora a la sexta generación, donde la transferencia se hizo más sencilla con el apoyo de dos aplicaciones, Poketransporter y Pokémon Bank. Primero que nada, la aplicación de Pokémon Bank era la más importante, ya que a través de ella y de una suscripción anual podías guardar tus Pokémon capturados en la nube. Vaya, esto servía como una expansión de tu sistema de almacenamiento dentro del juego, pero a nadie nos importa eso. Nos importaba lo que nos permitía hacer esta aplicación a través de Pokémon Transporter, el cual se encargaba de transferir Pokémon de la quinta generación a Pokémon Bank, y gracias a eso poder tener nuestros Pokémon de generaciones anteriores en las generaciones actuales. Pero Poketransporter solo funciona con los juegos de la quinta generación, entonces si quieres Pokémon de generaciones anteriores a esa, debes mandarlos a cualquier juego de la quinta generación para transferirlo a Pokémon Bank. O sea que si quieres un Pokémon de tercera generación, tienes que transferirlo a un juego de la cuarta generación y después a un juego de la quinta generación, para después así pasarlo a Pokémon Bank a través de Poketransporter. Lo bueno es que aquí ya no tienes que perder tiempo volviendo a capturar a los Pokémon, solo los mandas a una de tus cajas en la PC y listo. Bueno, no he hablado de los juegos como tal de esta generación. Teníamos primero a Pokémon X y Y, los juegos con la menor cantidad de Pokémon nuevos introducidos hasta ahora, pero con un amplio menú de Pokémon de generaciones pasadas. Después se nos bendijo con los increíbles remakes de Rubí y Zafiro, donde obviamente contamos con una gran variedad de Pokémon también, pero algo que se me hizo un lindo detalle es que la mayoría de los legendarios estaban disponibles en estos juegos a través de los portales de Hoopa, y los cuales solo tenías que encontrar a lo largo de la región dentro del postgame. Fuera de los Pokémon que puedes obtener dentro del juego y de las transferencias, para poder atraparlos a todos también podías intercambiar Pokémon con gente que tuviera otras versiones, obviamente, apoyarte de la PSS o la Player Search System, el cual era un sistema de comunicación en línea del juego donde podías conectarte con otros jugadores para directamente pelear o intercambiar Pokémon con otros jugadores. También podías recurrir a la suerte a través del Wonder Trade, un intercambio de Pokémon completamente aleatorio. Bueno, tú enviabas a un Pokémon de intercambio y te llegaba un Pokémon completamente random de otra persona. Claro que con esto no tienes un buen control sobre los Pokémon que quieres, pero era muy divertido. La GTS seguía existiendo y funcionaba igual que en las generaciones anteriores, pero llegó un punto en el que la GTS estaba hackeada. Sí, así como lo escuchas. Había Pokémon muy raros con datos que la verdad no tenían nada que ver, y muchas veces veías avatars corruptos de los entrenadores. ¿Qué fue lo que pasó aquí y cómo pasó? La verdad no lo sé, y estoy muy seguro de que es un tema de investigación muy interesante, pero eso nos va a desviar mucho del tema que estamos hablando. Tal vez haga un video de esto después, pero a pesar de tener la GTS hackeada, aún podías encontrar Pokémon legales que podías intercambiar. Algo que casi olvido mencionar es que durante esta generación de consolas, la del 3DS, fueron lanzados en la consola virtual juegos de primera y segunda generación de Pokémon, los cuales eran compatibles con Pokémon Bank, entonces podías transferir Pokémon de rojo, azul, amarillo, oro, plata y cristal. Tal vez esto puede sonar como que inútil o algo redundante, es como que ya tenemos muchos Pokémon de canto en estos juegos, pero muchos de estos podían tener movimientos que no podían conseguir en todos los juegos transferibles y en los juegos actuales. Vaya, por decir algo, igual aquí el factor nostalgia es el que jugó mucho a
favor. Y por último también tenemos Pokémon de evento, pero desde la cuarta generación conseguir Pokémon de eventos ya era mucho más sencillo, simplemente te conectas al internet, buscas a través de Mystery Gift y recibes lo que sea que estén dando. O incluso podías conseguir algunos Pokémon por QR. Bueno, yo recuerdo que había un evento de un Magearna que conseguías por QR, aunque también había ocasiones en las que tenías que ir a un lugar físico por tu Pokémon de evento. Recuerdo que yo fui por una tarjeta con un código para obtener a Volcanion en Game Planet, una tienda de videojuegos acá en México. Y aunque no pudieras conseguir los Pokémon de eventos, seguramente iba a haber alguien ahí en el internet que te los pudiera intercambiar. Entonces, gracias a todas estas opciones, en la sexta generación también era posible atraparlos a todos. Ahora, en la séptima generación tenemos juegos como en la quinta generación, dos versiones nuevas, Pokémon Sol y Luna, y dos secuelas de estas versiones, Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. La novedad de estos juegos y algo que se volvería estándar en la franquicia es la introducción de variantes regionales. Tenemos a un Pokémon ya existente pero que tiene diferentes atributos, o bueno, cuenta con una nueva apariencia y con un nuevo tipo, o tipos. Ahora, en cuanto a atraparlos a todos, tengo entendido que las variantes regionales no cuentan dentro de lo que es completar el Living Dex, solo importa con que tengas esa especie de Pokémon, pero como aquí queremos atraparlos a todos, necesitamos tanto la versión original como la variante regional. Un detallazo que se aventó Game Freak en las secuelas es el Ultra Espacio, donde puedes encontrar a muchos Pokémon que no aparecen dentro del Pokédex regional, incluyendo la versión original de los Pokémon que tienen variaciones regionales en este juego, y esto los encuentras entrando a través de portales en el espacio. Entre más lejos llegues, más raro y con mejores estadísticas será el Pokémon, siendo algunos de estos Pokémon legendarios de generaciones anteriores si tienes mucha suerte. Por lo que tengo entendido, sí puedes obtener a todos los legendarios a través de estos portales, entonces solo hay que dedicarle mucho tiempo. Ah sí, y aquí también atrapas a las Ultra Bestias, que es otro nuevo concepto de Pokémon introducido en esta generación, pero solamente son Pokémon legendarios sin querer decir que son legendarios. Nunca fui fan de este concepto, solamente hagan los legendarios y ya. Claro que también puedes transferir Pokémon desde las generaciones anteriores y llevar a tus Pokémon a tu juego a través de Pokémon Bank. En esta generación ya no es necesario hacer que nuestro Pokémon pase por generaciones anteriores. Como Pokémon Bank es compatible con los juegos de sexta y séptima generación, puedes pasar a tu Pokémon desde la quinta generación a Pokémon Bank y pasarlo a la séptima generación directito y sin escalas por la sexta generación. Fuera de eso, puedes conectarte para intercambiar Pokémon por internet de la misma forma que en la sexta generación, conectándote por vía inalámbrica local o por internet con otros jugadores, utilizar la GTS o el Wonder Trade, los cuales ahora están adentro del Festival Plaza, un modo que considero un poco innecesario, pero tiene muchas cosas interesantes por hacer. Bueno, tenía porque ya no existe el servicio de internet en estas consolas. Y la cereza en el pastel en estas generaciones son los juegos de Pokémon lanzados en la consola virtual de primera y segunda generación. Podías directamente enviar a los Pokémon que capturabas en los juegos de la consola virtual a Pokémon Bank, y esos transferirlos a los juegos más recientes, dando todavía más opciones para poder capturarlos a todos. Ah sí, olvidé mencionar que también hay Pokémon de evento. Era lo mismo que en la cuarta, quinta y sexta generación. Te conectabas en internet en la fecha adecuada y así recibías a tu Pokémon de evento. O en algunas ocasiones tenías que ir a una tienda por el código para descargarlo. Pero con todas las opciones que nos daba la conectividad en línea, podías encontrarte a alguien que te lo intercambiara y no depender así del evento. De hecho, esta última opción de que alguien tuviera el Pokémon de evento para que te lo cambiara siempre ha estado ahí para todas las generaciones. La verdad no sé por qué no lo mencioné en su momento, pero pues ahí está. Lamentablemente esta es la última generación donde podemos atraparlos a todos, ya que a partir de la octava y la que creo yo que es la peor generación, en las primeras entregas, Pokémon Espada y Escudo recortaron a muchos Pokémon del juego, pero no hablo de no hacerlos parte del Pokédex regional, sino que ya ni siquiera estaban programados. Pero si quieres completar el Pokédex de ese juego, puedes transferir a los Pokémon que sí están programados conectando Pokémon Bank con el nuevo servicio de transferencia de Pokémon para los juegos de Switch, Pokémon Home, el cual es prácticamente Pokémon Bank 2.0. Lo interesante de esta aplicación es que es compatible con todos los juegos de Nintendo Switch, independientemente de la versión o la generación. Pero como dije, solo puedes transferir a los Pokémon que estén programados en esos juegos. Si pagas. Sí, este servicio es freemium. Te ofrece cierto almacenamiento de forma gratuita, pero si quieres más almacenamiento y acceso a otras funciones, como lo que es la transferencia de Pokémon de Nintendo 3DS a Nintendo Switch, tienes que pagar. Y por todo lo que representa esto, no pienso pagarlo. Digo, voy a pagar para transferir a mis Pokémon para que se queden solamente en el sistema de almacenamiento, ya que es probable que en algunos juegos no existan. No, gracias. Y no sirvió de nada tener los remakes de Diamante y Perla, porque sí, aquí sí podías tener a todos los Pokémon existentes en esas generaciones, pero muchos de estos no estaban programados en Espada y Escudo. Entonces, aunque lo tuvieras en una versión, no podías pasarlo a otra, y ese Pokémon se quedaba atrapado o en un juego o en Pokémon Bank.
Y yo sé que muchos de estos juegos recibieron DLC donde agregaban a más Pokémon que habían sido recortados, pero siguen sin añadirlos a todos. Y la novena generación tampoco ayudó porque sí, regresaron algunos Pokémon que no estaban en la octava, pero se fueron otros Pokémon. A pesar de la gran cantidad de juegos que tenemos en la Nintendo Switch, de donde podemos obtener una gran variedad de Pokémon y donde incluso Pokémon Home es compatible con la aplicación móvil de Pokémon Go, de donde podemos obtener todavía más Pokémon con ciertos atributos exclusivos, ya no podemos obtener absolutamente a todos los Pokémon, solo los que Game Freak quiera programar. Y sí, yo sé que pueden divertirse igual completando la Pokédex o el Live Index de estos juegos, pero extraño los juegos donde era posible tener absolutamente todos y conforme más Pokémon se agregaban, más interesante se hacía el reto de atraparlos a todos. Y yo sé que están pensando, pues si no te gusta no lo compres. ¿Y saben qué? Tienen razón. Oficialmente, a partir del día de hoy, para mí, Pokémon solamente existe desde la primera hasta la séptima generación. Todo lo demás deja de ser canon. Dime tú qué piensas sobre todo esto. Si no opinas, si no comentas, si no das like y si no te suscribes, también te voy a descanonizar.